Listo, estamos comenzando. ¿Cómo resuelve un líder los conflictos? Ya oramos, gracias a Dios, oramos 2 veces esta ocasión. Y bueno, pues vamos a continuar hacia los detallitos que tenemos aquí de conexión. Entonces, ¿cómo resuelve un líder los conflictos? Les decía que en la vida, pues siempre vamos a atravesar diferentes situaciones en donde estemos, en donde menos lo esperemos. El punto aquí es cómo enfrentas tú esos conflictos, cómo reaccionas y cómo los resuelves. Vamos a ver. Conflictos internos, la división y la discordia. El sabotaje interno es uno de los peores problemas que un líder puede enfrentar. A Satanás esto le encanta, pero más le gusta dividir y vencer. Los problemas internos destruyen más iglesias que cualquier presión externa. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 25, y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Fíjense qué importante es que la familia en Cristo y tu familia, tu entorno, se mantenga unida. ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo, amados hermanos? Siempre buscar la manera de dividirnos. En casa, siempre con quien tú vivas, siempre el enemigo va a buscar la manera de que tú estés enojada o enojado con esa persona, de que tú estés lejos de esa persona, de que haya conflictos, de que haya situaciones de desacuerdo. En la iglesia, el enemigo siempre va a querer plantar división, porque cuando el pueblo de Dios se unifica para poder honrarle y servirle con todas sus fuerzas, eso al diablo le causa peligro. Eso al enemigo le causa problemas. Es por eso que si en algo se ocupa Satanás, es en dividir la iglesia, es en hacer que en la iglesia haya divisiones, haya desacuerdos, haya situaciones que destruyan. Y entonces la palabra lo confirma. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Todo lo que el enemigo divida va a caer tarde o temprano. Todo lo que nosotros permitamos que el enemigo divida va a caer. Entonces, Satanás es partidario de romper matrimonios, de romper relaciones, romper incluso matrimonios para dejar a los hijos sin padre, para dejar a la iglesia, por ejemplo, seccionada en los equipos y que no pueda haber esa unidad para poder generar ese crecimiento en tu vida personal. Lo que va a hacer el enemigo es buscar siempre que tú tengas aliados para con otros y a la inversa. ¿De qué manera? Para que aquellos que se levantan contra ti y ustedes contra ellos siempre estén en esa discordia. Entonces, dice más abajo, un equipo se destruye cuando en vez de pelear contra el oponente, pelea entre sí mismo. Los humanos tenemos la tendencia a querer las cosas a nuestra manera. Es por ello que el líder debe aprender el arte de enfrentarse a estos conflictos. Al lado derecho dice, el que hagamos la voluntad de Dios no nos exonera de los problemas comunes de la vida. Dice Nehemías 5:1-2, los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos. Necesitamos conseguir trigo para subsistir. Ellos estaban padeciendo una hambruna terrible. Entonces ya en lo que estaban pensando era solamente en cómo subsistir, porque ya tenían más hijos, tenían hijas, entonces ya el número de las personas ya era bastante y dice que los hombres y las mujeres del pueblo protestaban enérgicamente. Entonces ahí empieza un detalle siempre va a ser que algo surja en protesta. Ahora vamos a ver las causas de los conflictos. Número uno, el egoísmo. Santiago 4, del 1 al 2 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. Entonces el egoísmo, amados hermanos, es una de las causas por la cual hay muchos conflictos. Lo podemos ver en cualquier equipo de trabajo, inclusive en tu entorno donde tú labores. Seguramente te habrás dado cuenta que a veces hay personas que te tienen envidia,
y que quieren ponerte el pie para que no avances, para que lo que tú hagas no tenga el efecto que tú estás planeando, sino que sea todo lo contrario. Quieren demeritarte, quieren hablar mal de ti, quieren que en tu escuela, por ejemplo, quieren que se den cuenta, tú no puedes, tú no sabes, ay, lo hice yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre hay esa oportunidad para el enemigo de involucrarse a través del egoísmo. Hay que tener mucho cuidado aún en el ministerio de no tener pues envidia de lo que alguien más está logrando, de lo que alguien más está haciendo. Ahora, dice la solución. Primer paso, enójate. Ah, ¿cómo que me enoje? Sí, enójate. Nehemías 5:6 dice lo siguiente. Cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Si se enojan, dice Efesios 4:26, no pequen. Entonces, ¿cómo está? ¿Es una contradicción? No. Que tu enojo se direccione, pero hacia el pecado. Que tu enojo no se direccione hacia una persona, hacia tu líder, hacia tu equipo, hacia tu esposo, hacia tu familia. Sabes que de repente nos enojamos con todo mundo menos con quien debemos enojarnos. Nos alteramos con todo mundo menos con quien debemos alterarnos, con quien debemos estar unidos, con quien debemos estar fuerte, con quien debemos estar en una actitud correcta, es con quien estamos separados y divididos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no enfocamos bien los conflictos. Cuando surge un conflicto, número uno, le tengo que quitar el nombre. No puedes direccionar el conflicto hacia esa persona. Cuando tienes un conflicto, los que viven en matrimonio, no pueden direccionar el problema con el esposo, porque no es con el esposo, es contra el diablo. No puedes direccionar el problema contra la esposa, es contra principados, dice la palabra, contra potestades. Entonces no te enojes, no puedes enojarte, no te alteres. Que tienes un problema en el ministerio, no es con la persona, es el diablo que te quiere dañar, que te dice cosas. Mira, ¿ya viste? ¿Te acuerdas la manera tan estratégica en la que Satanás obró para poder engañar a la mujer? ¿Qué le dijo? ¿Ya viste el fruto que te dijo Dios? O sea, el enemigo siempre va a buscar la manera de mostrarte cosas que no son, porque fue tan astuto que le mintió a la serpiente. Dijo palabras que Dios no había dicho, queriendo dar a entender casi lo mismo que usa el enemigo, la confusión. Y eso es desde el principio de los tiempos. Confundió a la mujer, le mostró y la engañó y la hizo caer. Entonces, lo que el diablo hace siempre es, ¿ya viste a la hermana? ¿Ya viste al hermano? ¿Ya viste al pastor? ¿Ya viste al líder? ¿Ya viste a la de danza? ¿O ya viste ¿sí viste cómo dijo? ¿Sí viste cómo te habló? ¿O sí viste cómo no te habló? O sea, el enemigo siempre va a tratar de engañarnos y de decirnos cosas que no son como si fueran. Entonces, dice aquí la palabra en Nehemías 5:6, parte B. Y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. O sea, fíjate lo que dice la parte A. Cuando oí sus palabras de protesta me enojé muchísimo y después de reflexionar reprendí a los nobles y gobernantes. Entonces, primero se enoja, pero se detiene y reflexiona. He ahí el secreto para no pecar. Se detiene y reflexiona, pero después reprende a los nobles y gobernantes. Hizo lo pertinente, no pecó. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros lo hacemos a la inversa. Me enojo muchísimo, reprendo a los nobles y gobernantes y después reflexiono. Ay, la regué. Ay, me equivoqué. ¿Y si no hubiera dicho esto? ¿Y si no lo hubiera manejado así? Entonces, dice abajo, tómate un tiempo para reflexionar, piensa antes de hablar. Cuando estamos enojados, nuestra primera reacción suele ser equivocada. Tú tienes que enojarte solo cuando veas que el egoísmo obstaculiza la obra de Dios. Y si tú te enojas, no va a ser contra una persona, es contra el enemigo. Paso número 3, reprende. Confróntate en privado con el que te ha ofendido. Reprende.
Cuando haya un problema que necesite solución, ve directamente a la fuente. Dice Nehemías 5:7, y después de reflexionar, reprendió a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Estaba sucediendo un problema en donde los hermanos les estaban exigiendo el pago de intereses y ellos ya estaban en un punto de histeria entre el hambre, entre el trabajo, entre estar peleando a la vez que estaban construyendo. Ya todo estaba como siendo situación y causa de que estuvieran exasperados. Pero dice que primero reflexionó y después reprendió. Dice Mateo, el Evangelio de Mateo 18 en el versículo 15 y 17 al 17 dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos o más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Hay maneras de hacer las cosas para todas las áreas. Entonces, primero, si hay una situación con alguien, ve a solas y dile, oye, mira, estoy notando esto. ¿Sabes qué? Y lo hablábamos en el taller de liderazgo. Decíamos la importancia de una comunicación eficaz, de poder externar el problema tal cual está sucediendo para poder buscar vertientes de soluciones. Entonces, esto no es solamente a nivel ministerial, tú tienes que ser tan ético de atreverte a guardarte en una conducta adecuada delante de cualquier persona e ir con tu esposo y decirle, ¿sabes qué? No me gusta la manera en la que estás haciendo las cosas, me molesta incluso, necesitamos arreglarlo. Ir con tu mamá, con tu hermana, con tu hermano, sentarte y decirle el problema tal cual está. La causa de muchos conflictos es que nos limitamos para externar un problema y decimos, pues es que tú ya sabes, ¿qué tienes? Ya sabes para qué te haces, ¿no? Expresiones tan comunes. Ay, ¿por qué te noto extraña? Ay, si tú sabes lo que hiciste. Ay, ¿por qué estás serio? ¿Por qué estás seria? Y te das la vuelta y te vas, ¿no? Dando por entendido y por hecho que la persona sabe lo que está pasando, pero no es así. Tú tienes que tener la capacidad de poder externar el problema. Dice el versículo 7, es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Extendió el problema en un panorama súper claro. ¿Qué está pasando? Estamos molestos, no puedo creer que sus propios hermanos les estén cobrando ese pago de intereses. Estoy molesto, decía Nehemías. Entonces, tienes que tener la capacidad de extraer el problema, solo el problema del momento. No hables, es que ayer me dijiste y hace 3 años yo te dije y hace 5 años, ¿te acuerdas cuando estábamos en tal lugar? O sea, no. El problema, ¿cuál es el problema en sí? Ataca la raíz. Cuando tengas un conflicto con alguien, ataca la raíz. ¿Sabes qué, mamá? Me siento muy molesta o muy molesto porque está pasando esto en casa. Ejemplo, vamos a hablar de problemas básicos. Me he dado cuenta que tiene 3 meses que yo pago el internet y se me hace injusto porque todos lo usamos. Aquí vivimos 3 o 4 personas, nos tocaría como de a 100 pesos, 120 pesos por persona y no se me hace justo pagarlo yo porque no me están dando para el internet. Ah, no, pero entonces yo para que entiendan mi mensaje de mi molestia les apago el internet cuando quiera, para que se den cuenta que yo lo estoy pagando y que yo tengo todo el derecho, le cambio la contraseña. O sea, ¿te das cuenta de los subliminales que lanzamos? Y entonces todo el mundo se te viene encima. Ay, ¿cómo se atreve? Si está viendo, empiezan los conflictos, en vez de solucionarse, se hace grande. Cuando tenemos que tener la capacidad de abordar el problema. Oye, usaste la lavadora y la dejaste encendida. Si se descompone, ¿qué vamos a hacer para pagar? ¿Estás consciente que si la llenas de esta forma se va a descomponer? O sea, somos muy dados a decir, pues si ya sabes, pero no es así. Ahora en la iglesia, si tienes un conflicto con una persona, tú ves a una persona seria una vez, otra vez. Ah, entonces te acercas la tercera vez y le dices, hermana, una pregunta. ¿Hay alguna situación que esté originando que tú y yo estemos separados o separadas? Mira, te he notado seria. Te hice algo, discúlpame. Si te he ofendido, discúlpame. Ah, no, pero yo veo que la hermana está seria. No, hombre, a la próxima que me la encuentre.
Entonces ahora yo le pongo cara, ¿no? Y la hermana así, ¿de qué le pasa? Y empieza la guerra. Y cuando te das cuenta, esto termina en un desastre. Nehemías es muy práctico en la manera en la que nos enseña a cómo resolver los conflictos. Ahora dice, cuarto paso, confronta al ofensor en privado. Eso es súper importante. Los problemas que se ignoran no mejoran. Esta es la causa por la cual los problemas terminan en desastre. Una separación irremediable en todo tipo de relación, puede ser amistad, puede ser matrimonio, puede ser personal, puede ser de cualquier índole laboral. Los problemas que se ignoran no mejoran. Dos, es necesario un enfrentamiento por el bien de todos. Si no me enfrento al problema, este empeorará. Los líderes deben tener el valor para confrontar. Ay, es que no me atrevo. No, tú como líder, por eso es súper importante el carácter, el dominio propio, bañarte de tranquilidad, bañarte de paz y en ese espíritu ir a tratar de arreglar el conflicto. O sea, si tú llegas gritando, ah, es que voy a arreglar este problema, ahorita me van a conocer. Además, soy un gran líder y yo tengo que arreglar, o sea, no se arregla así el problema. Tienes que dejar que los frutos del Espíritu Santo estén al frente de ti y entonces puedes tener esa eficacia para obtener ese valor y poder enfrentar esos conflictos y te va a dar un buen resultado. Para llegar a ser un líder eficaz es necesario que desarrolles esta habilidad. Sí, ¿verdad? Aprende Quedó a muy decir rico. La la verdad. calabaza le da otro sabor más rico. Aprende a decir la verdad. Por ahí apaguen su microfonito, por favor. Ahí está, listo. Ok, aprende a decir la verdad. ¿Sale? Es súper importante. Denme un momento, por favor. Perdónenme, ya regresé. Entonces es súper importante el tener esa capacidad. Es una habilidad. Fíjate, aquí lo menciona como una habilidad. Tienes que tener la habilidad de poder mencionar lo que está sucediendo. Entonces, tarea, anótenle por favor. Tarea, tarea. Buscar un conflicto muy visible. Vas a analizar tal cual el conflicto y lo vas a anotar. No pongas nombres, si quieres, no pongas nombres. Solamente es el hecho de anotar el conflicto, lo analizas y vas a colocar ahí. Está sucediendo esto, 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 esto. Una vez que tienes claramente el conflicto, vas a poner tu posible solución. Lo vas a enfrentar. Y abajo vas a anotar si funcionó, si no, cómo quedó. Ahora, esto es súper importante porque la valoración y la evaluación de los conflictos es muy importante. Porque si tú no valoras si lo hiciste bien, no puedes mejorar. O sea, tienes que estar muy consciente, ¿lo hice bien? ¿No lo hice bien? ¿Quién te va a ayudar a valorar si las cosas están bien o mal? Tú mismo. ¿Quién te va a enseñar? Tú mismo. Entonces necesitas tú anotar qué hice, qué no hice, qué me faltó, cómo mejoro. Escucha tu voz. Yo te quiero recomendar algo. Es un tip súper importante para mejorar tu carácter. Habla bajito, habla despacio y habla tranquilo. Habla con calma. Bajito, con calma y despacio. Mira cómo empieza a cambiar la atmósfera. Si yo cambio la voz, te hablo despacio, te hablo bajito. Ah, pero si empiezo a alterarme y a hablar rápido y a decirte que crees que hubo un problema y entonces la atmósfera empieza a cambiar en automático. Es importante
que tú tengas principios claros del cómo vas a manejar los conflictos de aquí en adelante. O sea, esta clase es muy, muy, muy trascendental para todos. No es como una temporada, no es como un ejercicio, es de aquí en adelante yo cómo manejo los conflictos, de aquí en adelante yo cómo recibo las agresiones, de aquí en adelante cómo respondo a las agresiones. Si tú aprendes a gestionar los conflictos, tu vida va a dar un cambio impresionante. Dice Tito 3, 10, 11. Al que cause divisiones, amonéstalo, chécate esto, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Lo que nos está diciendo la palabra es tranquilo, tranquila. Ya de antemano, cada persona va a tener su pago. Tranquilo. Entonces, tú encárgate de amonestarlo. Ahora, cuando dice 2 veces, no es literal, ¿eh? Ah, es que hablé una vez con él y ya hablo otra vez con él y no entiende. Ah, ya no, mejor ya no hablo con él. No, hay que ser pacientes. Ahora, aquí en el esquema dice, sé valiente, 2, enfrenta y 3, soluciona. Sé valiente, enfrenta y soluciona. Vamos a la siguiente. Quinto paso, determinación al hablar. ¿Quién me ayuda a leer la lámina? Nehemías 5 del 7 al 13. Liz, ayúdame, Liz, por favor. Sí, pastora. Dice, y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Ay, es in... Uy, ¿qué crees que no se ve mi pantalla? Y es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Convoqué además una gran asamblea contra ellos y ahí les recriminé hasta donde nos ha sido posible. Hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos y ahora son ustedes quien venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. Se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Yo añadí, lo que están haciendo ustedes es incorrecto. No deberían mostrar la debi- debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos, mis hermanos y mis criados, y hasta yo mismo les hemos prestado dinero y trigo, pero ahora quitándoles esa carga de encima, yo les ruego que les devuelvan campos, viñedos, olivares y casas, y también el 1% de la plata, del trigo, del vino y del aceite que ustedes les exigen. Está bien, respondiendo ellos, haremos todo lo que nos has pedido, se los devolveremos todos sin exigirles nada. Entonces llamé a los sacerdotes y ante estos les hice jurar que cumplirán su promesa. Luego me sacudí el manto y afirmé, así sucederá. Dios, y arrojé de su casa y de sus propiedades a todo lo que nos y a todo el que no cumpla esta promesa. Así lo sacuda Dios y lo deje sin nada. Toda la asamblea respondió amén y alabemos al Señor, y el pueblo cumplió lo prometido. Así es, muchas gracias, Liz. Quinto paso, determinación al hablar. O sea, sé claro, habla con determinación y sé específico. ¿Te das cuenta de cómo Nehemías era tan específico para ir mencionando todas las situaciones que se iban dando paso por paso? Oye, pero ¿por qué haces esto? Oye, quiero que hagas esto. Y todo decir, yo añadí, lo que están haciendo ustedes es incorrecto, dice el 9, ¿no? Por ejemplo. No deberían hacer esto. O sea,
Creo que es súper importante la claridad al momento de hablar y yo sí te quiero pedir que en esta solución que tú vas a ese conflicto que estás visualizando, utilices estos pasos. Puedes utilizar alguna cita bíblica si es necesario y si estás hablando con una persona cristiana. Oye, hermano, creo que lo que estás haciendo está mal por esto, porque la palabra de Dios dice, y con esa calma y con esa claridad poder ser de bendición para alguien que inclusive hasta puede necesitar tu ayuda para poder permitir que Dios transforme su carácter a través del consejo que tú le estás dando. Entonces, mira, dice los recuadros, los líderes les piden a los demás que hagan lo que ellos ya están haciendo. Es decir, no le pidas a alguien que haga cosas que tú no practicas, porque eso no tiene coherencia. Cuando vas a pedir algo es porque tú lo das. Es una satisfacción impresionante poder decirle a la gente, inclusive, oye, un favor, trátame como yo te trato a ti. ¡Guau! Decirle eso a alguien tiene un peso impresionante, pero para poder llegar ahí se trabaja. Cuando nos atrevemos a decirle a la gente, trátame como yo te trato a ti, es que tú le estás dando el ejemplo de carácter. Es que tú le estás dando el ejemplo en tu forma de ser, de hablar, de comportarte, de resolver, de enfrentar, en todos los sentidos. Efesios 4:3 dice, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. O sea, dice, esfuérzate. ¿Por qué dice esfuérzate? Porque no está fácil. Mantener el vínculo de la paz en medio de un grupo de personas no está fácil. Mantenerte en paz con toda tu familia no está fácil. Mantenerte en paz, a lo mejor hasta con los hijos, a lo mejor hasta con los padres, en tu núcleo social o laboral, eso no está fácil. Por eso en Efesios el Señor dice, esfuérzate, esfuérzate, o sea, da un poquito más de lo que estás dando, porque sabe que cuesta por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz, o sea, tener paz con la gente cuesta. Después dice, para que tú seas un líder eficaz, tu prioridad máxima consiste en fomentar la unidad y la armonía dentro de la iglesia. ¿Qué hace un buen líder? Un buen líder cuando escucha que están criticando a alguien más de cualquier equipo, detiene. Aunque esa crítica quizás sea real, ¿sabes? Un buen líder siempre va a priorizar el cuerpo de Cristo. Toda crítica, toda murmuración que hablan contra el hermano Juanito Pérez, contra la hermana Sandra, contra la hermana Rosa, están atentando contra el cuerpo de Cristo, no están murmurando de Rosa, no están murmurando, no sabemos qué órgano y qué función tiene esa persona, quizá murmuran una mano, un dedo, quizá murmuran una pierna, no sabemos, pero somos del cuerpo de Cristo. Y tenemos que fomentar la unidad y la armonía. No es que a mí me cae súper mal el dedo gordo del pie porque siempre se me entierra la uña. O sea, es que no va a faltar, ¿sabes? No va a faltar esa uña enterrada. No va a faltar el dolor de cabeza. No va a faltar la muela picada. O sea, no sé si me estoy dando a entender lo que quiero transmitirles. Pero en la iglesia no es la excepción, es un cuerpo. No va a faltar alguna dolencia, alguna afección, algún órgano dañado. Es un cuerpo. Se trata de edificar ese cuerpo porque es el de Cristo. Se trata de santificar, se trata de ayudar, se trata de fomentar la unidad. Dice abajo, las diferencias internas son inevitables, pero la comunicación puede resolverlas. Cuando hablas con una persona y dices, vamos a enfrentar esto, quizá te des cuenta que el problema no era tan grave, que quizá solo hacía falta sentarse y hablar el problema. Juan 13:35 dice, de este modo sabrán, de este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Si nos queremos ostentar como discípulos de Cristo, tenemos que amarnos los unos a los otros. ¡Guau! ¡Qué difícil! No es fácil, pero lo necesitamos. Necesitamos mostrar ese amor. Necesitamos mostrar esa unidad.
Gris, pero ¿cómo voy a defender a esa hermana, a ese hermano que me hace la vida de cuadritos o a ese personaje de tal equipo que es grosero o grosera o que siempre habla de mí, por ejemplo? ¿Cómo lo voy a defender? Es que es tu trabajo como buen líder, velar por los intereses de la iglesia. Un chisme, una murmuración, una crítica avanza a medida que se unen dos para poder realizarlo. Jamás será posible con una sola persona. Para que haya una discusión, se necesitan dos. Para que haya un problema, se necesitan dos. Encárgate de ser un solucionador de conflictos. Encárgate de no ser parte de los que hacen problemas. Encárgate de resolver problemas y encárgate de hacerlo bien. El último cuadrito dice, juntos podemos causar un impacto. Juntos. Por eso es que no es tan fácil estar juntos. Por eso es que no es tan sencillo avanzar juntos. Creo que tenemos que trabajar en la unidad. Si de algo tenemos que ser partidarios, es de la unidad. Creo que se me estaba cortando, no sé si me escuchan bien, por ahí escríbanme en el chat. Si de algo tenemos que ser defensores, es de la unidad. Quiero cerrar así esta sesión y quiero que me regalen un comentario, por favor, con qué se quedan rápidamente. Empezamos por Ali, después por Yona, después por mi hermana Clarita y así sucesivamente, ¿sale? ¿Con qué te quedas, Ali, esta noche? Hola. Ali. Este, yo me quedo con, me quedo mucho con la parte de comunicación. Creo que sin duda alguna, pues sí, es un poquito difícil para mí eh, también enfrentarme a una persona con la cual a lo mejor tengo algún problema o algo que me molesta, me cuesta mucho enfrentarme a esa persona y decir, oye, me molesta esto y la falta de la comunicación que tenemos. Y yo me quedo con esa parte y yo creo que pues Dios Sí, me va a dar muchísimo. sí, qué Pero sí, bueno, Ali. La verdad es de que si tú a esta edad empiezas a trabajar una excelente comunicación, va a ser de mucha bendición a tu vida, inclusive con toda la honra y con todo el respeto, puedes hablar con papá, con mamá, mami, tengo esta necesidad, papá, tengo esta necesidad. A veces porque somos hijos creemos que no podemos hablar, ¿verdad? Con los papás. Y la verdad es de que los papás siempre estamos dispuestos para escuchar. Entonces, en cualquiera de las edades y de las etapas es excelente una comunicación eficaz. Gracias, Ali, por tu comentario. ¿Quién sigue? Así como los mencionamos en la listita. ¿Quién dice yo? Johnny. Adelante. Yo, este, pues seguir los pasos, ¿no? Que nos habías dado. Que sí podemos como tal enojarnos, pero no llegar al grado de pecar, ¿no? O de que ese mismo enojo produzca, ¿no? Un sentimiento de resentimiento contra esa persona, ¿no? Y que tenemos claro que nuestro enemigo no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y debemos de ser más inteligentes y diligentes al resolver estos problemas. Gracias, Johnny. Esa palabra me gustó. Debemos ser más inteligentes. Sí, porque si fuéramos más inteligentes, evitaríamos muchos conflictos. Entenderíamos que no es con la persona que yo creo el problema. Y evitaríamos tantas cosas y promoveríamos más la unidad. Gracias, Johnny, por tu comentario. ¿Quién sigue? Janet, adelante, por favor. Híjole, Dios les bendiga. Espero y no se oiga mucho ruido porque ando en la calle, vine por Jime. Ok. Yo me quedo en la parte de, pues el egoísmo puede provocar muchas malas situaciones. Entonces, yo creo que primeramente orar antes de platicar con alguien que te gusto, siempre orar. Y me encantó la parte de que hablar despacio y despacio y
¿cómo se podría decir? Despacio y con calma, Ujú, para pues no airarnos, dice el Señor. Eso es claro. muy, muy importante. Con eso me quedo hoy, Gris. Gracias, Janet. Muchas gracias. Sí, de hecho, hablar bajito y con calma nos ayuda a controlar nuestro carácter. Cuando se te acerque una persona exasperada, enojada, alterada, prográmate, que sea un principio de vida. Baja la voz y habla lento. Y eso va a controlar muchísimo los ánimos en la conversación. Siempre pídele a la gente, habla, no me grites. Vamos a hablar, aprendamos a comunicarnos. Hay momentos tan delicados en donde la otra persona no entiende que le tienes que confrontar y decir, podemos hablar, no gritar, y podemos bajar la voz, podemos entender la conversación. Se quedan así de, justo lo que dice Yona, ¿no? Empiezan a usar la inteligencia y dicen, ah, caray, a ver, ok, intentémoslo, ¿no? Pero eso es para todos, también para nosotros. Gracias, Janet. Hermana Clarita, adelante, por favor. Yo me quedo con, pues he aprendido mucho en el transcurso de este tiempo. A veces yo decía, ay, pues, ¿qué estoy haciendo ahí en la iglesia? Creo que de mi vida no he sacado nada bueno, pero sí, gracias a Dios, le agradezco a Dios porque Dios me ha hecho una mujer sabia, me ha dado de su inteligencia, de su dirección. Eh, Tú me conoces más, hermana Gris, que yo tenía un carácter muy feo, estaba, Ah, y ahora en adelante, siempre que voy a resolver algún problema, oro a Dios y le pido las palabras adecuadas, sabiduría antes que nada, que yo dé una palabra a la persona que haga reflexionar y que pues no me aire, no me enoje y que tome las cosas con calma. Y sí es cierto, como tú dices, hablando bajito, y si alguien te levanta la voz, pues yo no te estoy hablando así, háblame con respeto como yo te estoy hablando, porque si te pones al tú por tú con las personas, nunca vas a terminar ni vas a resolver nada. Al contrario, vas a darle pie al enemigo de que se prenda una mecha más grande. Yo me quedo con eso, hermana. Sí, exactamente, y qué bonito que lo testificas así, tienes tanta razón. Y creo que vamos por más. Honestamente, en mi caso, ahora les puedo hablar con mucha veracidad de esto. Lo testifico para la gloria de Dios, pero no siempre fue así. A mí me costó mucho moldear mi carácter, me costó mucho llegar a un punto de decir, no me voy a enojar, pase lo que pase, digan lo que digan, no me voy a alterar, literalmente como dice por ahí a veces la pared, no, no corro, no grito, no empujo. Y es difícil, pero sabes que te trae una bendición tremenda, es una bendición preciosa porque además activas el dominio propio que el Espíritu Santo ya puso en cada uno de nosotros. Entonces sí, lleva mucho trabajo, pero sí se puede. Habemos varios, como mi hermana Clarita, que lo podemos testificar para la gloria de Dios. Ok, Carito, ¿con qué te quedas? En lo que por ahí Carito activa su micrófono, Lisita, regálanos un comentario. Buenas noches a todos. Pues yo me quedo con que debemos de ser inteligentes al momento de hablar. Yo creo que siendo líder o no siendo líder debería de saber todo eso la iglesia para, más que nada porque hay veces que decimos cosas que llegan a lastimar a a los hermanos. Mm, y pues yo creo que a mí sí me ha servido mucho todo esto. Hace tiempo tuve pues una confrontación con una hermana que yo no sabía que pues le molestaban cosas mías, pero pues también no fue como para que yo me pusiera a gritar, ¿no? Pues le pedí tanto a Dios que me diera sabiduría para poder
decir las palabras correctas y ser inteligente al momento de hablar para no lastimarla. Y pues siento que he podido crecer en ese, en eso más que nada, porque pues yo soy una persona que pues si yo te digo las cosas como son, espero lo mismo. Sí, claro, y qué bueno, Liz, la verdad es de que es admirable lo que comentas. Creo que estamos hablando como de un proceso, ¿no? Que todos de alguna forma hemos atravesado, sí o sí, y es muy bonito poder regresar un poquito el tiempo y decir, ah, caray, como que yo he mejorado en esto, como que yo estoy cambiando en esto. Algo importante que decías, ¿no? Creo que toda la iglesia lo debe de saber. Sí, es una gran realidad. Lo sabemos, creo que lo sabemos, pero a veces como que nos cuesta ordenarlo y practicarlo y ejercerlo, ¿no? Entonces, dice un dicho que el ejemplo arrastra y es una gran realidad. Y si la gente no quiere, nos toca hacerlos partícipes de ese carácter, porque después contagias esa tranquilidad o contagias esa forma de solucionar, lo vas contagiando y difícilmente se empiezan a dar conflictos elevados, se mantienen como en un orden. Entonces creo que esa tarea nos corresponde a todos. Gracias, Liz. Mi hermano Fer, está por aquí mi hermano Fer. Sí, 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 buenas noches. Adelante, hermano Fer, ¿con qué se queda esta noche? Sí, pues aquí se tocaron muchos puntos importantes. Primeramente, eh, cómo resolver los conflictos es algo muy usual todos los días. Cómo manejar los conflictos, que es otra pregunta diferente. Cómo resolver los conflictos, cómo manejar los conflictos y cómo respondemos a las agresiones. Es algo que siento que Y primeramente sería tomar un tiempo como para reflexionar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando. Y también, como usted dijo, la respuesta sería hablar bajito, con calma y despacio. Pero el punto número uno, la respuesta sería no enfocarnos en el problema, no enfocarnos en el conflicto, sino enfocarnos en una solución. Pienso que esa sería la respuesta correcta para mí. eso. Sí, 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 continúe. No, pues ya esto. Ok, es que hasta nos dejó picados, hermano Fer. Eso, la verdad es de que sí, no te enfoques en el conflicto, porque cuando vemos el problema, híjole, o sea, nos podemos quedar, perdón que use esta palabra, pero tan clavados en el problema que no podemos pensar en la solución. Entonces, eso es algo bien importante, no te quedes en el problema, mejor piensa en la solución y ahí enfócate en la solución. Genial. A ver, Carito, ¿ya estás por aquí? Hola, sí. Hola, Carito, adelante. Bueno, yo para empezar pienso que si nosotros reconocemos bueno, la verdad de Dios en nuestras vidas, pienso que desde ahí debemos de partir también porque, pues, Jesucristo es el ejemplo perfecto de amor y de compasión hacia el prójimo. Y creo que también, pues eso quita un poco el egoísmo tan arraigado que tiene el ser humano, del cómo él nos hace ver al prójimo con compasión, con amor y no pensar solo en nosotros. Entonces, eso también, bueno, me ha ayudado a evitarme muchos problemas, pero sí cómo los resuelvo también, porque pues me ayuda a pensar, a ser empática, a pensar en el otro y ser más objetiva. Ujú, me quedo con eso. Excelente, me gusta la aplicación que le estás dando. Si aplico el amor de Cristo, del que Él nos habla en la vida de los demás,
No solo voy a ver a la gente sin egoísmo, sino encima voy a ser empática. Es decir, me voy a poner en el lugar del otro. Y eso va a evitar, efectivamente, tal cual lo dices, muchos conflictos. Para poder, esa es otra, fíjate, para poder resolver un conflicto tenemos que ser empáticos. Nunca lo resuelvas desde tu punto de vista, porque caeríamos en el egoísmo. Ponte en los zapatos de la otra persona. Permítete vivir el asunto como lo vive la otra persona. Y eso nos va a ayudar a solucionarlo más fácilmente. Gracias, Carito, por tu opinión. Hermano José Antonio, y terminamos con Pau y Miguel. Adelante, hermano José Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, bendiciones. Bendiciones. Buenas Sí, noches, hermana. hermanos. Perdón por interrumpirlos. Pastora, comento yo rápido, es que ya me voy a trabajar. Perdón, hermano José Antonio, adelante, Pau. Perdón, una disculpa, hermano. Adelante. Bendiciones. Pues yo me quedo lejos de, no más bien, con una gran respuesta de Dios. Habla mi vida en este momento porque precisamente he tenido situaciones así, donde he tenido conflictos y pues ciertamente siempre le pido la dirección, más que nada sería como un testimonio. Eh, no sé, yo le pido a él mucho que tome el control. También soy una persona con un carácter muy fuerte. Me he desanimado, mas sin embargo Dios siempre ha sabido hablar a mi corazón y tener el control de él y mostrarme qué es lo correcto. La sabiduría que él nos da, llevar a cabo esas situaciones. Lo único que nosotros tenemos que tener, pues, es fe hacia él y él tomará el control. Entonces, Dios habla en esta noche a mi vida nuevamente para mostrarme qué es lo correcto. Ahí sus discípulos nos muestra cómo siempre confiaron en él, Nehemías, Job, que a pesar de todo lo que le pasó, él siempre confió en él. Entonces, creo que me quedo con una gran respuesta que Dios da a mi vida y pues nada más. Bendiciones a todos, bonita noche. Y disculpen, pero es que ya me voy a trabajar. Está bien, Pau, Dios bendiga tu vida y gracias por tu comentario y por tu testimonio. Que Dios te siga guiando. Ahora sí, mi hermano Gracias, José bonita Antonio, noche. adelante. Ok, gracias. Yo me quedo esa parte de analizar el conflicto para saber de qué manera enfrentarlo y darle una mejor solución lo mejor posible. Ser claro con el problema que se haya enfrentado para llegar a un buen arreglo con la persona, aceptar nuestros errores también que pudieron haberle causado la molestia a la persona, ¿no? Sí, claro, eso de analizar el conflicto a veces no se nos da, ¿eh? O sea, queremos solución, queremos, estamos en el problema, pero difícilmente nos detenemos a analizar cuál es el problema. Y no sé si te has dado cuenta, pero cuando estamos en un conflicto, a veces discutimos por un montón de cosas de alrededor. O sea, no enfocamos el asunto y sale un problema y otro y otro y otro y un reclamo y otro, pero no centramos el problema. O sea, centra los conflictos, solucionalos. Si tienes más, fórmalos. Vamos a hablar de esto. No sé si estás hablando con tu hijo, por ejemplo. Quiero que hablemos de esto. Estás llegando tarde, ejemplo. Causa, solución, que te propongo, que te pido, que necesito, te planteo mi necesidad y tan tan. Pero también he notado que no estás haciendo tu cuarto. Ejemplo, hablando de un hijo, ¿no? Y me voy a ese problema, pero no, o sea, aparte de que llegas tarde y no haces tu cuarto, eso es gritar, eso es alegar, eso es pelear, eso no es buscar una solución. Igual con el esposo, con la esposa, con la mamá, con la iglesia, en cualquier área. Entonces, bueno, tenemos trabajo, creo que vamos excelentes. Que Dios bendiga sus vidas, que cada día el Señor nos esté hablando y nos esté formando un carácter como el de Él. Esa es la intención, esa es la idea. Sigan aprendiendo mucho, sigan estudiando mucho, no olviden su tarea. Gracias a todos porque casi van al corriente y eso está genial. Dios les bendiga, les mando un abrazo, vamos a orar y que el Señor nos guarde. Padre hermoso, gracias por esta noche. Te bendecimos porque tú nunca dejas de enseñarnos y porque siempre nos provees, Señor,
de tu palabra. Si nosotros te tenemos a ti, entonces tenemos todo. Si te tenemos a ti, nada nos falta. Dice tu palabra que eres nuestro buen pastor y nada nos faltará. Esa es nuestra confianza. Hoy te pido por el carácter nuestro, Señor, que cada uno podamos reflejar tu carácter, que cada uno podamos, Señor, hacer tu voluntad, que cada uno seamos direccionados, Señor, para poder amarte a ti, Señor, con toda la intención, con toda nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Te ruego que seamos seguidores fieles, hacedores de tu palabra y no solamente oidores. En tus manos nos ponemos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bendecida noche a todos. Un abrazo. Bye bye. Hasta luego, bendiciones. Gracias, buenas noches, bendiciones para todos. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones. Bye. Bendiciones, hermana Clarita. Bye bye. Abrazo, Descansen, cariño. linda noche. Sí, En paz, descansen rico todos. en paz me acostaré y así mismo dormiré porque Jehová es nuestro sustentador. Así es, amén. Bendecida noche para todos.